Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Bueno, ante todo, una disculpa por la tardanza y vamos a empezar. Eh, Ha habido mucho interés por parte de varios de ustedes preguntando respecto de las garantías del arrendamiento inmobiliario. Entonces, preparamos esta clase con unas cuestiones prácticas para, para que puedan proteger estos arrendamientos. Le pusimos como nombre el blindaje jurídico para arrendamientos inmobiliarios que tiene ese objeto. No se trata de una póliza jurídica o algo así, sino vamos a ver y analizar de qué forma podemos blindar los contratos de arrendamiento en beneficio, en primer lugar, de nuestros clientes, principalmente los propietarios de los inmuebles, y también, pues al estar seguros con ellos, vamos a tener menos problemas y por lo tanto podemos renovar esos contratos de arrendamiento y ir teniendo una cartera que nos deje dinero año con año. La idea es que el arrendador cada año nos dé a renovar el contrato a nosotros mismos y estemos ganando cada año estas comisiones. Si tienen duda, ya saben, levantan la mano o abren su micrófono y me preguntan. Gracias, empezamos. Lo primero que hay que hacer cuando se trata de rentar un inmueble o de ofrecerlo en renta, antes de pensar incluso en el contrato de arrendamiento, necesitamos validar quién es el inquilino que quiere ocupar el inmueble. Primero el inquilino y después su fiador en caso que lo necesitemos. De acuerdo a los esquemas que vamos a manejar, puede haber incluso algunas operaciones de arrendamiento que no requieren de fiador, pero vamos a ver en cada caso qué es lo que pasa con ellos. Entonces, no tiene caso meternos a ver una póliza jurídica si antes no se seleccionó el inquilino o firmar pagarés, porque ¿de qué me sirve pagarés que me firme alguien que es insolvente? ¿Qué le voy a embargar? Entonces, lo primero es seleccionar el mejor inquilino. Aquí les recomendamos que vayan con la empresa que ustedes quieran, pero en este caso vamos a ofrecerles o vamos a comentar nuestra propia empresa que es Factor Renta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente al seleccionar al inquilino? Primero, por la cuestión de usurpación de personalidad, tenemos que validar primeramente que la persona que se identifica con su pasaporte o su credencial de lector realmente sea la persona que dice ser. Por lo tanto, hay que verificar la documentación que nos presenta, incluyendo, por ejemplo, comprobante de domicilio y como comentaba, sus credenciales, su credencial de lector, su pasaporte con lo que se va a identificar, su cédula profesional. Una vez que validamos que son documentación original, identificaciones reales que se validaron, vamos a investigar qué ha pasado con esta persona. Tenemos que ver su análisis, su historial, tanto del inquilino como de su fiador. Tenemos que ver con quién vamos a celebrar un contrato y lo más importante, en manos de quién va a quedar el patrimonio de nuestro cliente, del dueño del inmueble. Después de que ya validamos, investigamos, hay que hacer una evaluación. Aquí van a conocer ustedes un concepto que se llama análisis predictivo de comportamiento y cumplimiento de contrato. Esto quiere decir que se hace un análisis utilizando inteligencia artificial en forma predictiva de cómo se va a comportar en el futuro el cliente y su fiador y por lo tanto si hay probabilidades de incumplimiento. Esto, además de cuestiones matemáticas, inteligencia artificial, lleva mucho de psicología y adicionalmente va una evaluación psicológica forense preventiva. Los psicólogos forenses actúan con las autoridades, con las fiscalías, eh, analizando el testimonio de los testigos.
ver si no están mintiendo. También analizan, por ejemplo, las víctimas de algún tipo de delito, incluyendo violación, tratando de detectar algún tipo de mentira, alguna falsedad, algo que pudiese poner en riesgo o que diga que no es cierto lo que está afirmando. Estos psicólogos forenses los utilizamos, pero ahora en forma preventiva, para que puedan analizar precisamente ese comportamiento futuro. Entonces aquí no ha cometido el futuro inquilino o arrendador o fiador ningún tipo de problema, ningún tipo de delito, ningún tipo de incumplimiento. Lo que queremos es prevenirlo, proyectarlo a futuro, pero con bases sólidas, utilizando ciencia. Entonces regresamos, hay que primero verificar la identidad de la persona. Necesitamos verificar el INE, su pasaporte u otro documento oficial mexicano. Pero también en caso de extranjeros tenemos que validar sus pasaportes FM3 y otras identificaciones extranjeras. Tenemos dentro de estos documentos analizar con inteligencia artificial los elementos físicos de la credencial, que no haya sido alterada, que tengan con los códigos correspondientes. Entonces se analiza a fondo la identificación, se hace toda la validación lógica y de integridad. O sea, ya que vimos y vemos que sea realmente una credencial auténtica que no haya sido alterada. Teniendo, por ejemplo, en el caso del INE, tenemos la credencial que dijimos, que decimos tiene todos los códigos de seguridad, no ha sido alterada. Ahora vamos a consultarla con la base de datos del INE para que al entrar a la base de datos nos debe arrojar los mismos datos que trae la credencial. Tenemos que verificar su vigencia para ver si está activa. Y nuevamente, validamos la autenticidad de la credencial, que no tenga alteraciones y que esté incluida en la lista nominal oficial de electores. Entonces, eso lo hace la inteligencia artificial, se mete a las bases de datos del INE. Después de esto, con la misma credencial de elector, viene ahí la CURP. Tomamos, la inteligencia artificial toma la CURP y la verifica para ver que se mete nuevamente, entramos a base de datos de RENAPO, el sistema, la plataforma de inteligencia artificial entra a RENAPO, se mete a la base de datos del Registro Nacional de Población y va a validar la existencia del registro en el sistema nacional. Valida la coincidencia de todos los datos con los demás que tenemos en la credencial de lector y en la lista nominal de lectores. Entonces, valida las dos bases de datos, tanto la del INE como la CURP, y en caso de que sea coincidente, nos los va a reportar. Si no coincide por algo, también nos los va a reportar. Después de validar INE, la CURP de RENAPO, nos vamos a los antecedentes legales, nos vamos al Poder Judicial Federal, vamos a verificar el historial de más de 10 años en todas las bases de datos federales, también los tribunales estatales de todos los estados de la República, todo tipo de juzgados y todo tipo de tribunales. O sea, vamos a ver en toda la República Mexicana qué problemas legales tiene o ha tenido este cliente o fiador. Si vemos a alguien que está muy activo como actor o demandado en diferentes juicios, sabemos que se trata de una persona problemática. Entonces, si está acostumbrada la persona a estar peleando en tribunales, no consideramos que sea un inquilino o fiador sano, porque va a contaminar la relación. Después de que ya validamos eso, entramos a ver las listas negras. Se consultan más de 800 listas nacionales e internacionales. Esta es una cobertura internacional.
Estamos hablando de también bases de datos incluyendo Interpol, CIA, DEA y FBI. Lógicamente, bases de datos públicas, por ejemplo, donde salen las notificaciones de que hay alguna recompensa por algunos. Por ejemplo, si ustedes saben que hay un presidente que tiene creo que piden como 30, 25 millones de pesos, de dólares por su captura. ¿Saben de qué presidente se trata? Y presidente activo. ¿Quién creen que sea el que tiene una recompensa por su cabeza? Y que ya le han quitado varios aviones. Llega su avión sin él a un país y en ese momento se lo quitan. ¿Sí saben de quién se trata? No es de Netanyahu, el de Israel, maestro. No es Nicolás Maduro de Venezuela. Ah, ok. Al Nicolás Maduro, Estados Unidos, o sea, la DEA, el FBI, lo tienen catalogado como el líder del cartel de los soles. El cártel de los soles en Venezuela es el que maneja todo lo que es el cultivo, transformación y trasiego de cocaína de la frontera entre Venezuela y Colombia y la mandan a Estados Unidos. Entonces, ahí lo tienen a Nicolás Maduro como narcotraficante y tienen, creo que 25 millones de dólares de recompensa por él. Por eso, cuando llega un avión de Venezuela que es del presidente, a cualquier país que tiene convenio o Estados Unidos tiene control con él, pues le quitan el avión, se lo decomisan. Ujú. Y nuevamente, las listas negras nacionales, tanto en la UIF, ¿sí saben qué es la UIF? La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades locales. Entonces, nuevamente, solamente con la credencial de lector, con eso tenemos para meternos a todas las bases de datos. Con nosotros no hay que llenar un formato, un cuestionario o algo. Lo que nos interesa es la credencial del INE, que le tomen una foto con su celular o que esté escaneada, pero que sea legible. ¿Por qué? Entre más legible sea, más fácil puede capturarla, puede tomarla nuestro sistema, nuestra plataforma y poner a hacer todas las investigaciones que estamos comentando. También pedimos, ahí sí, porque no viene en la credencial del INE, les pedimos que nos den el número de RFC. No necesitamos la constancia del SAT, no necesitamos el alta, solamente su número de RFC. Con ese número de RFC, el sistema se va también a verificar todas las listas del SAT. Lista 69, que es verificación de contribuyentes con adeudos fiscales o créditos incobrables, y la 69B, que son todas las factureras. Entonces ahí en estas listas negras del SAT, cualquier persona física o moral que ha hecho algo fuera de la ley, digamos, con el, con el SAT, pues nos va a arrojar ahí el que del que está reportada en esas cédulas, en en esas listas negras. ¿Dudas hasta ahí? No, de mi parte no, doctor. Con la misma información, con la misma eh, credencial de lector, nos metemos a buró de crédito, pero aquí todas las listas anteriores son listas públicas, son bases de datos públicas. Cuando se trata de un reporte de crédito, necesitamos la autorización del cliente para poder verificar su historial crediticio, porque estamos hablando de una violación, digamos, a lo que es el secreto bancario, porque ahí vamos a encontrar
cuáles son los créditos que tiene vigentes y también los créditos atrasados que ha pagado o tiene pendientes pagos. Como es información confidencial, ahí sí, para este reporte de crédito necesitamos una autorización especial que vamos a ver más adelante. ¿Qué vamos a ver en buró de crédito? Vamos a ver el historial crediticio completo con comportamiento de pago. O sea, si sacó un celular en Telcel, una motocicleta en Electra, una hipoteca, lo que haya sido que sacado sus tarjetas de crédito, incluso las nuevas que son electrónicas, ahí nos va a reportar quién es él en la cuestión de créditos, cómo está su disciplina en el pago de sus créditos, cuánto adeuda de sus créditos, si tiene pagos atrasados. Entonces aquí vamos a ver si es una persona que tiene demasiados adeudos en sus créditos o que no paga puntual sus créditos, que lleva atrasos, incluso que está como alguien no cumplido, pues no es conveniente rentarle sin garantías. Se le puede rentar, pero ¿qué vamos a pedirle? Que nos aumente los depósitos de renta o que nos dé un fiador con un bien inmueble libre de gravamen. Entonces, dependiendo de cómo vayan saliendo en estos reportes, es lo que se le debe pedir al inquilino y a su fiador para poder garantizar y poder blindar el contrato de arrendamiento. Entonces hay una cosa que es buró de crédito, que es el más grande, que lo maneja los dueños son la mayor cantidad de bancos, y el otro es círculo de crédito, que se maneja Electra y otras tiendas de ese tipo. Entonces son dos burós, uno es el buró de crédito y el otro es círculo de crédito. Y también ahí sacamos la puntuación, un score, una evaluación numérica de la confiabilidad crediticia, o sea, nos reportan qué tan confiable, nos dicen o tiene una confiabilidad del 50%, o tiene una confiabilidad del 80 o del 90%, o del 15%. En base a eso, podemos determinar si es conveniente rentarle o no. Yo creo que es preferible que perder un inquilino a poner en riesgo la propiedad y al rato que no lo podamos lanzar. Y también con este reporte de crédito vamos a ver de nuevo sus datos generales, su información personal y financiera relevante del individuo. Una cosa que nos reporta el buró de crédito son los domicilios que ha tenido este inquilino o su fiador. Esto quiere decir que todas las veces que ha sacado crédito o le han mandado tarjetas de crédito, se las han mandado a sus domicilios. Entonces, en la historia nos va a decir qué tanto se cambia de domicilio de acuerdo a estos reportes de buró de crédito. Entonces, es una cuestión muy valiosa analizar, pero vamos a ver más adelante, pero un reporte de buró de crédito, estamos hablando que puede ser de 15, 20 hojas. Y todo lo que estuvimos viendo acá de antecedentes, de INES, de todo esto, es muchísima información que después el mandarla falta, digamos, traducirla, interpretarla. Y vamos a ver adelante cómo lo manejamos nosotros. Con la misma credencial del INE, ahí tenemos la información necesaria para meternos en la historia del inquilino, del prospecto de inquilino y poder saber su historial laboral. Porque nos va a votar con la credencial del INE, vamos a poder determinar su número de seguridad social, tanto del IMSS como del ISSSTE. Entonces podemos saber todo su historial del ISSSTE o del IMSS en materia laboral. Podemos saber todas sus semanas cotizadas. Entonces, cuánto ha estado en sus trabajos, o sea, cómo es su estabilidad laboral, qué tanto se cambia de trabajo y en los trabajos, en qué trabajos ha estado. O sea, si él en el cuestionario que le hagamos para un primer filtro para el arrendamiento nos puso que solo ha estado en 3 trabajos y aquí aparece en el sistema, en la base de datos de historial laboral, que ha estado en 10 o 15 trabajos, nos está mintiendo. O sea, nos va a aparecer quiénes han sido sus patrones, sus trabajadores, ya sea el gobierno o empresas privadas.
y también nos va a decir su rango de salario, el salario diario integrado que ha tenido en cada uno de esos trabajos. Si hay alguien que tiene 50 años trabajando, nos va a botar 50 años de historial, cómo se ha ido evolucionando su sueldo. Empezó a trabajar a lo mejor en 1980 ganando 2 pesos al día y ahorita gana 800 pesos diarios. Entonces, toda la evolución del salario nos las va a reportar y toda esta información se las vamos a vender, a mandar a ustedes. Entonces, aquí nuevamente es demasiada información. Ustedes van a llegar y ya hay algunas personas que nos están ahorita acompañando que ya les hemos mandado estos reportes. ¿Qué nos faltaba? La consolidación de la información, la interpretación, que ahorita lo vamos a ver. Hasta ahorita, ¿qué opinan de lo que se investiga de los prospectos de inquilinos y fiadores? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sabían que se puede hacer todo esto? No, doctor, yo en lo personal no sabía, tenía la idea que ya lo empezaban a hacer o que investigaban, pero no sabía ni cómo ni qué tanta información se podía obtener, que es muy bueno porque, como dice usted, pues se pueden prevenir muchos problemas y sobre todo la pérdida de un inmueble o la pérdida de las rentas, que si el domicilio no es nuestro, pues nos vamos a meter en problemas. Sí, gracias. Este tipo de información ya lo estamos dando a notarías. Por eso el servicio que opera todo eso se llama Notarios, que es parte de nuestras empresas. O sea, esta es una plataforma propia, es nuestra empresa la que está actuando aquí. Por eso vamos a ver los costos adelante. Y todo, la llave para todo esto es la credencial del INE, por eso es tan importante. Entramos a validación digital. Les pedimos el número del teléfono, pero para validarlo. Y nuevamente la inteligencia artificial se mete a validar bases de datos y va a verificar que el teléfono que nos está dando el cliente sea auténtico, cuándo fue contratado y cómo es su funcionalidad y cómo se comporta en redes sociales ese número de teléfono. Si no está reportado como un número fraudulento, si no está reportado como un número que acosa a personas. Para lo mismo pedimos el correo electrónico. Analizamos la antigüedad y la legitimidad de la dirección electrónica y también cómo se comportan estos dos en redes sociales. O sea, checamos su huella digital, también del dispositivo que se utiliza para comunicaciones. Checamos huella digital y nos metemos la plataforma, la inteligencia artificial nos va a reportar redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn. Eso es lo que se mete el sistema a checar redes sociales, checar internet. Todo esto que les estoy comentando, ¿cuánto calculan que debería costar? ¿Y en cuánto tiempo? Más que nada, ¿cuánto deberíamos cobrar? Doctor, perdón, una pregunta. Si esta persona que se investiga, por ejemplo, yo en mi caso soy muy apática con las redes sociales, yo casi no, yo lo único que tengo es un Face y eso no lo tengo a mi nombre, y Twitter y todo eso no tengo nada. Entonces, cómo se podría catalogar a una persona que no se encuentra en redes sociales? Que no es problemática, que no tiene ningún tipo de reporte. No hay problema con ella. O sea, validamos que el teléfono, que la persona o que el correo electrónico no esté reportada o que se involucre, porque hay personas que se ponen a atacar a artistas, a influencers, a políticos. Entonces, si nos encontramos en internet, en redes sociales, que es un prospecto de inquilino, que es muy peleonero, que está atacando a todo mundo, que es radical a nivel religión, que es radical a nivel política o deporte, no consideramos que sea alguien sano para establecer una relación contractual con él. Esa es la validación digital. ¿Quién es él? De hecho, si ustedes van a checar, van a pedir, por ejemplo, su visa o cosas así,
también los pueden checar. A ver, dame tu correo electrónico, quiero checar tu Facebook, a ver qué estás publicando, qué estás diciendo. Eso es lo que nosotros hacemos en la parte de validación digital. También entramos con lo que son personas morales. Además de todo lo que ya mencionamos de sus representantes, podemos checar la verificación de CIF. Checamos la validación de su razón social, su régimen de capital y su fecha de constitución. O sea, investigamos a la persona moral. También la verificamos en el registro público de comercio y también en REPSE. Aquí son los servicios especializados ante Hacienda. REPSE son las personas que dan servicios a terceros, que tienen que darse de alta ahí. Esto es lo que les comentaba. A algunos de ustedes todavía no les tocó, porque les hicimos unas investigaciones hace 2 o 3 semanas, pero ya está funcionando nuestro análisis predictivo de comportamiento. Con esto vamos a tomar toda la información que ya les dimos, toda la que ya que comentamos. Voy a regresarme a ella. ¿Qué es lo que estamos comentando? Es verificamos la identidad, checamos la lista nominal, checamos la CUR, checamos antecedentes legales, y checamos listas negras, checamos SAT, verificamos buró de crédito, círculo de crédito, verificamos historial laboral, y toda la validación digital, toda la información, incluyendo personas morales, toda esta información se mete a una interfase que va a ser un análisis predictivo del comportamiento. Nos va a predecir en base a cómo se comporta en redes sociales, cómo paga puntual o no puntual sus créditos, cómo tiene estabilidad laboral. Toda la información que tenemos puede predecir, por eso dice análisis predictivo con modelos estadísticos y matemáticos, si el cliente, cómo se va a comportar el cliente en el futuro y por lo tanto si puede cumplirnos o no el contrato de arrendamiento. O sea, si ya hay una predisposición a incumplir, que no le afecte atrasarse un mes, que él piense, pues es un mes no es nada. 2 meses no es nada, que se aguante. El próximo mes me pongo al corriente y le pago 3 meses adelantados. Esto se puede predecir en este análisis predictivo. Esto es lo que les entregamos a nuestros clientes. Ya les entregamos un análisis predictivo de 1,5 hojas. En 1 hoja tamaño carta y media, le vamos a decir, en base a este análisis, si le recomendamos o no la firma del contrato de arrendamiento. Y en su caso, si se acepta, podemos sugerir que se modifiquen cláusulas del contrato de arrendamiento de acuerdo al riesgo y también de acuerdo al riesgo pedir que en lugar de pedir un depósito de renta pidamos 1,5, 2, o que en lugar de o que pedirle un fiador. O sea, sí le podemos rentar, pero condicionado a algo. Necesitamos blindar el arrendamiento, porque si nosotros le llevamos un inquilino que es malo a nuestro arrendador, pues vamos a quedar mal nosotros. Esto se incluye en todos los reportes que manejamos. Este análisis predictivo nos va a anticipar riesgos, porque vamos a tener una identificación previa, temprana, de probables problemas que tengamos con él, con los pagos y también con el uso del inmueble. Esto nos va a poder tener una selección optimizada, una mejor selección de inquilinos, y en base a esto también podemos hacer contratos personalizados, cláusulas especiales de acuerdo al riesgo detectado y una seguridad jurídica, reduciendo conflictos legales a futuro. ¿Qué opinan de este producto de análisis predictivo de comportamiento?
¿Lo habían visto alguna vez? No, y me parece muy bueno. Gracias. En lugar de tener, o sea, te vamos a mandar todos los reportes que ya mencionamos, pero va a ir el análisis predictivo. Entonces tú puedes checar el análisis predictivo y en base a qué salió ese análisis. O sea, en lugar de que tú te pongas a analizar 50, 60 o 100 hojas que te voy a mandar de los reportes, vas a tener al frente una sola, una y media que te va a decir te conviene o no, y tú ya puedes analizar por qué. Ya incluso por curiosidad te vas a ver en cuántos trabajos ha estado, en dónde ha trabajado, cuánto ha ganado, cuánto debe de crédito, si ha pagado o no puntual, todo eso. Pero aquí lo más importante es una carta que va firmada por un perito que te está recomendando o no la firma del contrato, para que inclusive si le dices que no, pues tú tienes un elemento legal de por qué no. Y si lo otro no lo conocían, esto menos. Lo que les comentaba, psicología forense preventiva. Esta psicología forense preventiva está a cargo de peritos en psicología forense que trabajan en fiscalías, que también trabajan en juzgados sociales cuando se trata de guarda y custodia de menores. Va a analizar si el padre o la madre tienen capacidad para poder tener la custodia de los hijos o la pierden, si pierden la patria potestad. También sirve porque lo piden los jueces cuando se trata de adoptar a un niño, ya sea niño o un bebé, piden este dictamen de psicología forense y todo tipo de delitos, todo tipo de personas que se presumen delincuentes tienen que hacer una evaluación psicológica forense. ¿Qué hacemos? Las mismas bases de psicología forense donde identificamos los rasgos criminales o rasgos de potenciales criminales, lo vamos a utilizar a través de este análisis, sobre esta evaluación. Entonces, un psicólogo forense va a analizar al cliente, le va a hacer una entrevista presencial o vía Zoom, y en base a una batería, a ciertas preguntas, cómo responde, cómo se comporta, cómo actúa, lenguaje no verbal, todo eso, él va a hacer un informe técnico confidencial que se integra a la parte del análisis predictivo de comportamiento. ¿Sí? Nuevamente, en caso de que haya riesgo, aumenta las garantías. Te va a recomendar que pidas mayores garantías, que sí le puedes rentar a esta persona, pero que pidas más garantías. Los beneficios de este tipo de evaluación es la reducción del riesgo de morosidad, incumplimiento y conflictos judiciales, seguridad jurídica reforzada con base en evidencias psicológicas y valor agregado para profesionales inmobiliarios que se quieren destacar por su rigor y confiabilidad. Ustedes manejan pólizas jurídicas ya esto y este tipo de detalles. ¿Qué opinan de estos productos, de estos servicios? Esto lógicamente va firmado por el perito y con su cédula profesional. ¿Qué opinan? ¿Nos sirve para blindar los contratos de arrendamiento o no? ¿Ustedes qué opinan? No, pues sí sirven, doctor, para garantizar y blindar los contratos. En precios, ¿cuánto calculan que cuesten estos servicios? No, yo no tengo ni idea. Doctor, una pregunta, ¿y cuánto tiempo tarda el estudio que usted nos está comentando en darse? Menos de 24 horas. Ah, súper rápido. Sí, de hecho, nuestro estándar, sin entrar a este, es el que tarda más. ¿Por qué? Porque hay que coordinar la agenda del psicólogo y del cliente. Este nos puede tardar 48 horas, pero el otro es en menos de 24 horas. La psicología forense preventiva es una evaluación especializada
Es un análisis psicológico profesional previo a la firma del contrato de arrendamiento. Es un documento confidencial para uso interno. Este no lo podemos poner a circular. O sea, de esta batería, de todo esto, no les vamos a mandar copia, sino nada más el resultado. Se recomienda o no la firma del contrato y en su caso, qué garantías adicionales, si es necesario, se deben de pedir. Entonces, el contrato se debe ajustar de acuerdo al perfil del evaluado. Sus ventajas es menor riesgo de morosidad, porque vamos a conocer al cliente y podemos manejar las probabilidades de incumplimiento. Tenemos menos conflicto, vamos a detectar que es una persona no conflictiva y no se nos va a atrasar ni vamos a tener problemas legales con él. Estamos hablando de situaciones normales. Si es una situación de fuerza mayor, donde pierde su trabajo, donde hay una enfermedad o algo de fuerza mayor, pues ahí ya no nos puede predecir esto. Hay una mayor seguridad, mayor seguridad jurídica y lo más importante para ustedes, es un valor agregado, es un diferenciador de la competencia que tendrían ustedes. Aquí están los Y el costos. costo, perdón, exactamente, doctor. ¿Y el costo cuánto sería? El análisis predictivo con toda la investigación que mencionamos, 6.99 pesos por persona. ¿Qué opinan? Toda la investigación, evaluación, validación y el análisis predictivo, 6.99 pesos. ¿Qué opinan? Súper económico, ¿no? Ese es por persona física. Y por persona moral aumenta 200 pesos, 899. Y ya la psicología forense, ese lleva un costo independiente, porque incluso muchos clientes no quieren someterse a la evaluación. Por eso lo separamos, eso quedaría en 599 pesos, más barato que cualquier consulta con un psicólogo. Todos estos precios son masiva, pero el 30% de comisiones para ustedes. ¿Qué opinan? Sobre esos precios. Pues sí, es un plus, doctor, es un plus muy grande, una diferencia muy grande entre la competencia y sobre todo seguridad. Con esta información ustedes pueden decidir o no rentarle a una persona y en su caso verificar qué garantías adicionales le pueden solicitar. Y aquí el 30% de 6.99 son más de 200 pesos de comisión para ustedes. Doctor, en este caso, cuando yo tenga un cliente, nomás un que le mandes la INE, ¿es suficiente? Vamos, aquí está el procedimiento. Ok, Procedimiento de contratación. Se paga el servicio. Aquí están las cuentas. Cuenta Banorte tal, transferencia SPAY Banorte tal o tarjeta Banorte. Se tienen que hacer el envío de imágenes legibles del comprobante de pago, así como del frente y vuelta de la credencial del lector al mail contacto@factorrenta.com. También el número del celular y correo electrónico y número de RFC. No tienen que mandarnos constancias del SAT, solamente su número de RFC, no tienen que llenar formatos ni nada. Con que nos manden un correo con esa información es suficiente. Y en el caso de checar los antecedentes crediticios, nos tienen que mandar a este correo electrónico contacto@factorrenta.com copia escaneada de la autorización, y te la vamos a ver. Recepción de resultados en menos de 24 horas les mandamos los resultados. Y en evaluación psicológica forense preventiva se requieren 24 horas adicionales. ¿Dudas hasta ahí? No, doctor, de mi parte no. ¿Está claro? doctor, es que la autorización para consulta del buró de crédito es un formato que nos mandan o nomás Sí, ya. y es este.
Ok. Este se lo mandamos por correo electrónico en PDF y ustedes ya lo tienen ahí. Entonces aquí ya está autorización para consulta en sociedades de información crediticia. Lo único que necesitamos es el nombre completo del cliente, la CUR, el RFC o fecha de nacimiento y su domicilio. Y aquí lugar y fecha de autorización y firma de autorización. ¿Para qué creen que nos piden estos datos? Por aquello de la confidencialización de documentos, doctor. Sí, el documento sí, la autorización por la parte del secreto bancario. Pero estos datos, ¿para qué nos los pide el Círculo de Crédito y Buró de Crédito? Porque cada vez que alguien consulte el buró de crédito de una persona, queda anotado estos datos. ¿Qué domicilio está reportando en cada caso? O sea, aunque nosotros no le vamos a dar un crédito, al momento que ponemos este domicilio del cliente, en la base de datos del Círculo de Crédito y Buró de Crédito, bota una nueva dirección. Y también, si el cliente, que ya hemos tenido la semana pasada, antepasada, un cliente, está solicitando créditos por todos lados, en el buró de crédito va a aparecer cuántas solicitudes. Hay clientes que aparece que están solicitando 10 o más veces al mes créditos. Y en el buró, cada vez que intenta alguien o cada vez que consultan el buró de crédito de una persona, queda registrado. Entonces, nuevamente ahí vemos la estabilidad de la persona. No, una persona, digamos, normal, no tiene por qué estar solicitando créditos continuamente o por qué tiene que estar dando autorizaciones continuamente para que le chequen buró. Entonces, esta se las mandan, en un rato se las mandamos por en PDF. Después de seleccionar al inquilino, el siguiente paso es ¿cómo vamos a garantizar el cumplimiento del contrato de arrendamiento? No estoy hablando ahorita ya de firma, lo primero tenemos que ver cómo podríamos garantizarlo. ¿Ustedes qué opinan? Ya seleccionamos, tenemos al mejor inquilino. Ahora, a pesar de que es el mejor inquilino, ¿cómo garantizamos el contrato de arrendamiento? ¿Con cómo se les ocurre? Vamos a ver qué nos dice aquí, porque hoy creo que no quieren participar mucho. No, sí, Muchos de doctor. ustedes, Con avales, doctor, con avales y con, ¿qué más? Con pues el fiador, ¿no? sí, gracias. Muchos de ustedes utilizan el pagaré como garantía en arrendamiento y al menos yo lo que he visto, muchos lo utilizan. Entonces me gustaría, vamos a analizar en este caso qué pasa con el pagaré. Número uno es un título de crédito. Es un documento regulado por el derecho mercantil y el contrato de arrendamiento está regulado por el derecho civil. Son regulaciones diferentes. En el en el pagaré, viene una promesa unilateral, un compromiso de pago en favor del legítimo tenedor. Cuidado, cuando ustedes firman el contrato, un pagaré, aunque digan que se obligan a pagar, reconocen el deber y se obligan a pagar a la orden de Juan Pérez, la obligación, la promesa de pago no es a Juan Pérez, es en favor de quien tenga el pagaré, o sea, su legítimo tenedor. Es un documento diseñado para circular, es una mercancía. ¿Sí? Entonces, si ustedes le firman un pagaré a alguien, no tienen ninguna garantía que él va a conservar su pagaré. El pagaré va a circular porque para eso está diseñado. El pagaré facilita transacciones, agiliza el tráfico jurídico y la circulación de bienes. Reitero, es una mercancía. Está diseñado para circular, no para estar Doctor, guardado. y Sí, perdón, y este pagaré, así hablando de rentas, pero también hablando de un contrato de promesa de compra-venta a plazos y que nos firmen un pagaré,
tiene lo mismo que usted nos está diciendo, o sea, que puede ser sustituido, o sea, es mejor que ponga yo un recibo en donde diga que ese recibo va pues ligado al contrato de promesa de compra-venta. No se puede manejar, nada más hay que, ahorita vamos a ver más, Ajá. más adelante todas las características del pagaré, pero de entrada, nuestra Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad por deudas. Sí, ok. Gracias, doctor. Por nada, Emma, nadie puede ser privado de su libertad por deudas y el cliente puede decir, debo, no niego, pago, no tengo. Te firmo todos los pagarés que quieras. Estamos en México, que es el paraíso de los deudores. Por eso, cuidado, no confíen tanto en su pagaré como garantía de rentas. Marco legal del pagaré es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Su artículo primero dice de esta ley que los títulos de crédito son cosas mercantiles. Tanto el cheque, pagaré y la letra de cambio son cosas mercantiles. O sea, se pueden vender. Yo puedo poner un anuncio y decir que compro pagarés, que compro cheques. Y la persona viene y me los vende. Checo de cuánto es el pagaré, si ya venció, si no ha prescrito, y en base a eso verifico quién es el deudor, si tiene algo que le pueda embargar, y yo puedo comprar ese pagaré. Es un pagaré de 100,000 pesos, lo puedo comprar en 10,000. ¿Y qué es lo que voy a pedir? Que el tenedor del pagaré, el dueño del pagaré, a quien se lo dieron a su nombre, me lo endose en propiedad. O sea, al reverso del pagaré pone ahí endoso en propiedad en favor de tal persona y lo firma y le pone la fecha y ya está endosado en propiedad. El pagaré ahora es mío. Esa es la parte de un carácter ambulatorio, concebido para su circulación. Su emisión, endoso y aceptación son considerados actos de comercio. Entonces, si su emisión fue un acto de comercio, no es fácil justificarlo al momento que se celebra un contrato de arrendamiento. ¿O sí? ¿Ustedes qué opinan? El arrendamiento es un contrato de civil, pero el momento de que se elabore el contrato, el pagaré como garantía de rentas y se firma, se acepta, es un acto de comercio. ¿Ven ahí el conflicto legal? Aquí le estoy hablando yo como un abogado al cual lo contratan para defenderlo de un cobro de pagarés otorgados en garantía de pago de un contrato de arrendamiento. Entonces aquí lo primero es atacar al pagaré porque quiero que me justifique dónde está el acto de comercio al momento de celebrarse, en qué consistió ese acto de comercio. Y llamo al dueño del inmueble y que declare, bajo protesta de decir verdad, en qué consistió el acto de comercio cuando el pagaré fue firmado en su favor. No es para que se asusten. Vamos viendo. Vamos a ver. Ejecución del pagaré. Es un procedimiento ejecutivo mercantil. Se va a hacer solamente sobre un documento que trae aparejada ejecución. ¿Perdón? ¿Sí, Amelia? Entonces, un documento es un procedimiento ejecutivo mercantil. Cuando ya se acepta la demanda, o sea, yo lo que hago es presentar la demanda ante el juez, le adjunto los pagarés originales
y le digo que quiero que notifique, que quiero que fulano de tal que me firmó estos pagarés me pague el total de lo que dicen los pagarés más la tasa de interés que se menciona. Y le pido al juez que se le embarguen propiedades suficientes para garantizar el pago, que sean embargados. Entonces, el juez admite a la demanda, los pagarés son guardados en el seguro del juzgado, o sea, no están en el expediente, y el juez manda a notificar, saca un acuerdo donde se notifica a fulano de tal que existe este juicio ejecutivo mercantil en su contra, donde le están requiriendo el pago de 100,000 pesos, por ejemplo, más intereses, más gastos y costas del juicio y todo. Entonces se ordena que al momento de la notificación pague o que se le embarguen bienes al momento de esta notificación. El juicio es secreto, el demandado se entera hasta el momento de que se requiere el pago y embargo. Hace muchos años esto se podía manejar de una forma, como una forma para despojar de alguien de sus cosas. O sea, vamos a suponer una ciudad, alguien que se pase de listo, cuida o investiga con la servidumbre o con las personas de apoyo cuando no va a estar una persona. Entonces investiga que se va a ir de vacaciones, que se va a ir de viaje, que va a hacer lo que sea, y inicia un juicio de este tipo con pagarés alterados, con documentos, con todo falso, y cuando llega el notificador, hable la persona, el cuidador de la casa, y como no está, puede dejar o no un citatorio dependiendo, pero hay actuarios que dicen en ese momento, pues procedo y realizo la diligencia con quien esté. Y si la persona que abrió dice que es un empleado de la persona dueña del inmueble y se identifica y es persona mayor, en ese momento embargan todo lo que les diga la persona que presentó la demanda, o sea, el actor. Llegan camiones, se cargan todo y se van. Cuando llega el dueño de la casa, dices que yo nunca firmé ningún pagaré. Pues vete al juez y trata de buscar a ver con dónde encuentras al que te embargó. Este es el juicio mercantil oral. En este juicio primero se tiene que determinar el importe a embargar, el valor de los pagarés vencidos más gastos legales adicionales, incluyendo intereses. Se tienen que señalar los bienes. El demandado, o sea, el demandado, primero que nada, si yo le voy a cobrar a Juan Pérez, él me tiene que decir qué es lo que señala como embargo. Me tiene que decir, embárgame mi casa, embárgame mi carro, embárgame mi cuenta de cheques, lo que yo quiera señalar si yo soy el que debo. Si el deudor, el demandado, no señala los bienes a embargar, entonces el actor puede señalar los bienes. Cuidado, aquí están los focos rojos para ustedes. Solo pueden embargarse bienes legalmente embargables. Me adelanto, el pagaré les va a servir primordialmente para asustar a los inquilinos y sus familiares, de que si no pagan, ustedes van a llegar con unos camiones y los van a dejar sin cama, sin estufa, sin refrigerador, sin el Nintendo, sin nada, los van a dejar en la calle y los van a dejar y se van a llevar todos sus muebles, incluyendo el carro y hasta el perico. Para eso les va a servir el pagaré. Pero hay que tener cuidado. Si el inquilino es abogado o conoce de leyes, es cuando empiezan los problemas. Amelia, ¿tú todo lo garantizas con pagarés? ¿O ustedes todo lo garantizan con pagarés? Yo sí, todo. Entonces Sí, las aquí, rentas, pues.
Sí, Ujú. es importante que aprendan esta parte. Solo pueden embargarse bienes legalmente embargables. Hace muchos años, ustedes son muy jóvenes y no les tocó, pero hubo unas películas que la estrella era Pedro Infante. Una de ellas era Ustedes los pobres, nosotros los ricos, Pepe el Toro y todas esas. ¿Alguien las vio? Mm, Algunas. En una de ellas hay una escena donde alguien le manda hacer unos muebles a la carpintería de este Pepe el Toro, de Pedro Infante, y una persona le roba el dinero. O sea, el anticipo que le dieron para comprar madera y que hicieran los muebles, se lo roban y él no puede hacer los muebles. Y además está detenido, está en la cárcel. Entonces la persona que le dio el dinero presenta su juicio y llega a embargar a la casa de Pedro Infante. Pero cuando llega a embargar, el dueño, el agente de dinero que dio el dinero, que dio ese anticipo, se da cuenta que son muy pobres y da instrucciones a los cargadores que no embarguen nada. Y él se va, da por perdido su dinero. ¿Y qué hacen los cargadores? Cargan con todo, hasta con la silla de ruedas de la mamá o la abuelita de Pedro Infante. Eso la gente le tiene miedo. Piensa que así va a llegar el actuario con policías, con cargadores y que van a quitarle todo, y qué vergüenza ante sus vecinos, que lleguen y se lleven hasta la vacinica, hasta la bicicleta de sus niños. Para eso les sirven los pagarés, para asustar a los inquilinos. Y ahorita van a ver por qué. Analicen. Doctor, perdón, Sí. perdón, doctor, una pregunta. Cuando se hace un embargo, por ejemplo, por 50,000 pesos y se tienen los pagarés, ¿se hace por 50 o se hace 3 veces más el total? O sea, ¿serían por 150 o solamente por 50? No, tiene que ser por una mayor cantidad. Normalmente se maneja 3 veces más porque ahí van los intereses y van los gastos legales, los gastos y costas del juicio, porque todo cuesta. Desde sacar los inmuebles los bienes, lo que se vaya a embargar, al momento de sacarlo y cargarlo y de ponerlo en un depósito, todos esos son costos. Todos esos costos los tiene que pagar el demandado, entonces por eso se le embargan cantidades más altas. ¿Sí? Pero aquí vamos a ver qué podemos realmente embargar. Eso es lo que me interesa, Amelia. Por eso digo que un pagaré más que nada sirve para asustar al inquilino. Por esto, estos son bienes inembargables y esto ya es de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas prohibiciones, estos bienes inembargables, aparece en el en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en los códigos de procedimientos civiles de cada estado. Pero el año que entra ya es a nivel nacional un solo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en este artículo nos indica que no podemos embargar el patrimonio familiar. ¿Alguno de ustedes tiene una propiedad propia donde estén viviendo, un inmueble, una casa, un departamento? A través de un procedimiento legal, nosotros podemos convertir esa casa en un patrimonio familiar. Lo inscribimos en el registro público de la propiedad y su casa se convierte en inembargable. Ni el SAT se las puede quitar, y mucho menos un triste pagaré. Si se van a enfrentar a un abogado, les aseguro que muchos de ellos ya tienen su casa
en patrimonio familiar y se puede dar el lujo de firmar de fiador. Pero si está en este patrimonio familiar, no le pueden quitar en su casa, su departamento, no pueden tocar el inmueble, es inembargable. Doctor, Tampoco se puede, sí, perdón, adelante. esa casa que es patrimonio familiar, ¿se puede inscribir aún estando hipotecada y que uno lo esté pagando? Puede, pero no te va a salvar de que te la quite el banco que te dio la hipoteca, sino Ah, ok. terceros, Ujú. ¿sí? Ok, gracias. Tampoco pueden embargar la ropa ni el mobiliario, no se pueden llevar el refrigerador, no se pueden llevar la mesa, no se pueden llevar las sillas. Lo único que se pueden llevar son objetos de lujo, como serían joyas, pero incluso una pantalla de plasma de 90 pulgadas se puede argumentar que no es algo de lujo, le llevan la factura ahí. Entonces, realmente de una casa normal, Amelia, ¿qué le podrías embargar con tu pagaré? Y más si es una casa de interés social. Si el inquilino sabe que lo que tiene es inembargable, se va a reír del pagaré. ¿Qué sería, doctor? ¿La computadora? Lo que sea ¿Teléfonos? de lujo, lo que sea de lujo. Y una casa de interés social normalmente no tiene cosas de lujo. Por eso es importante que los inquilinos no sepan de esto. Tampoco te puedes llevar instrumentos y aparatos para el arte y oficio, incluyendo maquinaria. Si es un taller mecánico al que vas a ir a embargar, no le puedes quitar sus llaves de cruz, no le puedes quitar su maquinaria. Si es una imprenta, no puedes llegar a embargarle sus computadoras. No te puedes llevar todo su equipo o maquinaria que utiliza para trabajar, para subsistir. No puedes quitarle sus aparatos, sus instrumentos para arte y oficio. Tampoco te puedes llevar libros y equipo para uso en profesiones. Llegas a un despacho de contadores, no los puedes dejar sin computadoras porque las utilizan para su trabajo. Ni te puedes llevar los libros, ni te puedes llevar las sillas porque ahí se sientan y sus escritorios. Ni tampoco puedes tocar sueldos y salarios. O sea, véanlo en la realidad. Con un Doctor, pagaré pero, realmente, ¿qué pueden embargar? Adelante. doctor, una pregunta, pero eso de sueldos y salarios ya es últimamente con lo de esa nueva ley que dice que está en la Ciudad de México, o siempre ha sido así, porque según sé que sí se le puede embargar el salario. No, esto ya tiene mucho tiempo. Vamos a ver por qué más, pero entonces aquí lo importante es que vamos a blindar un contrato de arrendamiento. Entonces yo puedo hacer que me firmen los pagarés para asustar a los inquilinos, pero tengo que visualizar que en caso de demanda, realmente estoy muy limitado con lo que puedo embargar. ¿Y para qué quiero embargar? Para recuperar las rentas vencidas y el gasto de los abogados que van a llevar el juicio. Porque si no alcanzo ni para pagar los gastos de los abogados, pues ¿para qué embargo? ¿Para qué meto el juicio si no voy a tener nada que embargar? Esta es la forma de lo que, cómo se maneja el embargo, una diligencia de embargo. Primero que nada hay requisitos legales. Los bienes deben ser propiedad del demandado. Si estamos hablando de un inquilino mañoso, lo que puedas embargar que sea de lujo va a tener la factura a nombre de su mamá. Le va a decir al actuario, eso que está ahí no se lo puede llevar porque no es mío, es de mi mamá y aquí está la factura. Aquí la carga de la prueba recae
en quien alega lo contrario, la tercería. El carro que está afuera no me lo puedes embargar porque está a nombre de la empresa, o está a nombre de mi prima, o está a nombre de otra persona. No te puedes llevar el carro. Puede haber violencia al momento del procedimiento de encargo. De embargo, puede haber agresiones físicas. Ahí está la viejita que mató a balazos a los que no se querían salir de la casa, ¿no? Y yo creo que ninguno de ustedes les gustaría tomar un riesgo así. El embargo se completa cuando los bienes quedan en depósito. El depositario debe ser designado por el acreedor. O sea, le estoy poniendo aquí para que vean ya el pagaré cuando realmente ustedes quieren embargar. El depositario de los bienes que se embarguen tiene que protestar el cargo, tiene que protestar su fiel y legal desempeño, tiene que cuidar lo que reciba. Hay consecuencias penales. Si descuida lo que le encargaron, hay un delito que se llama depositario infiel y por lo tanto puede ir a la cárcel por hacer mal uso de lo que recibió en depósito. Hay una presentadora de televisión famosa hace unos años que fue que le iban a meter a la cárcel por depositaria infiel. ¿Sí saben a quién me refiero? No, yo no. Una presentadora que siempre me cayó mal, que decía que pase el desgraciado. Laura, Laura Bozzo, que hasta le hicieron doctora, honoris causa. Ella llegó el SAT y le embargó una propiedad, la casa donde vivía, por no pagar impuestos. Entonces ella pidió, les dijo que no tenía dónde vivir y que por favor, que ella quería seguir en esa casa que le habían embargado. Entonces el SAT la nombra depositaria. Y estando ahí como depositaria, Laura Bozzo vende la propiedad que ya había embargado el SAT antes de que le de que inscribiera el embargo en el registro público de la propiedad. Algún abogado se puso creativo y le dijo antes que te embarguen la propiedad, mejor véndela. Y la detuvieron y para procesarla como depositaria infiel y tuvo que de inmediato pagar con otras cosas y que la dejaron salir porque se le hizo fácil. Aquí hay una responsabilidad compartida entre el depositario y de quien lo nombró como depositario. Y también el propio actor, o sea, quien está cobrando, puede autonombrarse depositario. Otro cuidado, a mí me han puesto para firmar pagarés con una tasa de interés del 1% diario para garantizar rentas. Imagínense, yo como abogado me da mucha risa y ternura cuando me parecen esos pagarés, porque hay un delito que se llama usura en pagarés. Es el equivalente o un complemento de lo que es el fraude, porque se está aprovechando de la necesidad de la persona. Hay un aprovechamiento ilícito. Esto viene en el artículo 387 del Código Penal y penaliza el obtener ventajas usurarias, o sea, que se pongan una tasa de interés para hacer usura. ¿De dónde viene la parte de usura? En lo que se maneja en derechos humanos como explotación del hombre por el hombre. Esta explotación del hombre por el hombre es el equivalente a la esclavitud. Y esto consiste en beneficiarse del trabajo, recursos o condiciones de vida de otros. Si yo le pongo un pagaré, una tasa del 10, del 15, del 20% de interés, en ese momento me estoy beneficiando del trabajo de otro. Tengo a esclavos trabajando para mí. Entra perfectamente la explotación del hombre por el hombre y tiene el poder incluso de revertir sentencias ejecutadas, ¿eh? Desafortunadamente muchos abogados no conocen este derecho y esta argumentación legal.
Cuando esto se argumenta incluso ya de oficio los jueces, no importa la tasa de interés que traiga el pagaré, el juez la reduce de entrada en promedio al 9% anual, sin importar lo que diga el pagaré. Y si se insiste en poner una tasa superior, el juez mercantil puede dar visto al Ministerio Público porque se está ante la presencia de un delito de usura. Por eso se me hace complicado el cobro de pagarés. Entonces, yo siento que no deben de garantizarse las rentas solamente con pagarés, y cuando utilizo pagarés debo tener mentalizado que solo me van a servir o primordialmente me van a servir para asustar al inquilino o a su fiador. Las cosas cambian si se señala una garantía inmobiliaria. Si el fiador tiene una propiedad, un bien raíz, libre de gravamen, y me firma como aval en ese pagaré, porque entonces podría embargar al fiador, al aval, y embargar la propiedad del inmueble y pedir que se inscriba el embargo en el registro público de la propiedad. Ahí cambia un poco, mas no nos da el éxito. Ya tenemos una garantía real, pero eso no quiere decir que ya ganamos el juicio. Aquí viene otro dolor de cabeza y es el principal, Amelia, el principal de los pagarés en materia de arrendamiento. Se llama nexo causal, que es una de mis defensas que utilizo contra cualquier tipo de pagarés y me ha ido muy bien. ¿En qué consiste en el nexo causal? En la relación jurídica, la conexión entre el pagaré y su causa original. Si yo firmo un pagaré porque alguien me prestó 100,000 pesos, ¿cuál es el nexo causal? Me entregaron 100,000 pesos como préstamo y me obligué a pagarlos en tal tiempo y lo garanticé con un pagaré. Esa es la causa original. Pero si digo que el pagaré lo firmé y que no me dieron nada a cambio, sino que fue a garantizar el contrato de arrendamiento, en ese momento la autonomía del pagaré se ve cuestionada y el juez va a decir, vámonos al nexo causal. Si este pagaré sale de un contrato de arrendamiento, quiero el contrato de arrendamiento aquí, vamos a analizarlo también. Esa es la parte de nexo causal. El pagaré es un título abstracto que tiene una autonomía formal, pero su origen debe ser identificable. Al momento de defender un pagaré es atacar el origen, por qué lo firmé. Hay una relación subyacente en el pagaré, o sea, el contrato o servicio que motivó la emisión del documento. Entonces, alguien que se enfrente con ustedes cuando se demande tratando de hacer efectivo los pagarés, que como garantía de arrendamiento, se van a enfrentar al nexo causal. Entonces, va a haber un cuestionamiento judicial. La causa puede ser impugnada en el proceso legal, incluso lo que he mencionado. Sí, Una pregunta, sí. pero eso del nexo causal entra cuando en el contrato se mencionan los pagarés o no es necesario que se mencione en el pagaré. Aunque no se ¿Quién va a mencione. comprobar que no El me ne- dieron dinero? sí, no. Aquí el nexo causal lo va a argumentar el inquilino o el abogado del inquilino para tratar de no pagar el pagaré. Pero ¿cómo pueden comprobar ellos que no recibieron dinero? O sea, dejo fuera el contrato de arrendamiento, le digo, no, pero es que yo también aparte te presté dinero. En ese momento te llaman, Amelia, a que declares y que digas que tú fuiste testigo de que recibieron dinero. Y si no fue cierto, hay un delito de los graves también,
que es falsedad de declaraciones ante autoridad. ¿Te arriesgarías por un inquilino a declarar así? ¿Y No, poner en riesgo tu libertad? sí, pues. O el Vale. dueño del inmueble se va a arriesgar a decir que además del arrendamiento le dio dinero. Pues no, O no, sea, no. después de la vida, el derecho humano más importante de la vida y la salud, el derecho humano más importante es la libertad. Y yo no la pondría en riesgo por nada. ¿Sí? Entonces, si alguien miente, está en riesgo penal. Entonces, nuevamente, hay un cuestionamiento judicial. Siempre que se demande a un inquilino, el inquilino o su abogado va a impugnar la validez del contrato, del pagaré, porque si es un documento mercantil no tenía que estarse involucrando con la cuestión civil, el nexo causal, los tasa de interés, lo que sea. Hasta va a inventar que la firma no es de él. También se va a interpretar la cuestión de cuando el tenedor no es un tercero imparcial. ¿Por qué? Porque aquí el tenedor puede ser un abogado que le endosaron en procuración para que cobre el pagaré. Y aquí siempre se va a argumentar la relación, la vinculación directa entre el emisor y el acreedor. O sea, ¿qué nos une? Nos une un contrato de arrendamiento. ¿Qué se va a oponer como excepción? La nulidad, la simulación o cumplimiento previo del negocio subyacente. Puedo argumentar que era para pagar la renta de tal mes y que ya se la pagué, pero no me dio recibo, ni me devolvió a pagaré. No sé, hay infinidad de cosas, pero entonces se trata de juicios largos. Aquí hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el nexo causal. Aquí dice pagaré. La relación causal que la origina puede ser objeto de prueba, aunque se trate de un título de crédito abstracto. O sea, ya está la jurisprudencia que De hecho, tenemos que justificar de dónde salió el pagaré. Sí, Amelia. sí, lo que sí me ha pasado es que cuando, bueno, lo que tenía yo como consejo era que no mencionar en el contrato los pagarés, ¿no? Por eso fue mi pregunta anterior. Y otra cosa, también los inquilinos, cuando se asesoran con un abogado, siempre el abogado les dice, pues, que lo pongamos en el contrato, o sea, que pongamos que se va a ir, que se va a ir devolviendo los pagarés. Por eso siempre le aconsejan eso a la persona. Y Es también, correcto. y también le aconsejan que, pues, que no, porque eso es doble deuda. O sea, esa palabra utilizan. Que una ya es el contrato y aparte el pagaré, que es doble deuda. Así es. Y que es ilegal, dicen, pues, o sea, cuando se asesoran. Ya ha habido intentos incluso en la Ciudad de México de tipificar en el Código Penal, o sea, poner un tipo penal donde se dice que cuando se pidan pagarés como garantía de arrendamiento se está cometiendo un delito. Y no ha avanzado, pero sí lo han querido ya prohibir, ya penalizar, o sea, que se va a la cárcel el que le pida la firma de pagarés en un contrato de arrendamiento. No quiero decir que no pidan los pagarés o que no les firmen los pagarés, sino que ustedes sepan las limitaciones del pagaré, que no es garantía suficiente. Limitaciones del pagaré es un proceso prolongado y costoso. El juicio para cobrar pagarés puede tardar varios meses. Su alcance es limitado, solo permite reclamar el pago, pero no recuperar la posesión del inmueble. Hay una incertidumbre judicial, no existe certeza absoluta de obtener sentencia favorable. O sea, no tenemos la garantía de poder cobrar el pagaré. Y lo que comentabas, Amelia, un riesgo de doble pago puede generar argumentos de defensa por exigencia duplicada civil y mercantil y por lo tanto incluso un delito que se llama fraude. Es un fraude, ¿por qué? Porque ya me demandaste por la vía civil y me pides que te pague las rentas y ahora vienes por la vía mercantil y me exiges el pago del pagaré. En este momento
estás intentando un doble pago y es un intento de fraude. Quiero que se dé vista al Ministerio Público y que vayan en contra del arrendador. Y les aseguro que sale perdiendo el arrendador. Entonces, la recomendación es el pagaré debe ser para un uso complementario. Debe ser complemento de otra garantía, no la única protección. Hay que tener cuidado con el nexo causal. Atención a posibles argumentos defensivos del arrendatario y su limitación práctica. En caso de éxito, solo permite recuperar dinero, no la posesión del inmueble. Eso es el pagaré. Entonces, pueden seguirlo usando, pero conozcan sus limitaciones, por favor. No es una garantía plena. Nuevamente, para mí, es un documento que me sirve. El pagaré es un documento espanta inquilinos, pero espanta inquilinos que no sepan de leyes. Y ya haciendo un lado los pagarés, entramos a lo que es la póliza jurídica de arrendamiento, que se puede tener la póliza jurídica y además los pagarés. Se pueden complementar. Es una protección jurídica privada, es un contrato de promesa, es un contrato de prestación de servicios a futuro. Busca garantizar el cumplimiento futuro del contrato de arrendamiento. O sea, si se firma hoy el contrato y da el depósito de renta y paga el mes adelantado, en este momento el inquilino está al corriente. Entonces, esa prestación de servicios a futuro indica que en caso que el inquilino no pague la renta, que subarriende, que no pague servicios, aunque caigan las causales del contrato, entra la póliza, entran los abogados y van a demandar el cumplimiento o la desocupación por incumplimiento y el pago de rentas vencidas. Eso es lo que va a manejarse con esta póliza jurídica de arrendamiento. Es una póliza que actúa de forma reactiva después de producirse el incumplimiento. ¿Ustedes han utilizado esas pólizas? ¿Están de acuerdo con esto? ¿O no? Seguimos. Hay limitaciones en las pólizas jurídicas. No garantizan pagos. No aseguran el pago de renta si el inquilino incumple. O sea, garantizan que van a hacer la gestión de cobranza de rentas por la vía judicial o extrajudicial. O sea, van a demandar al inquilino exigiéndole que pague las rentas vencidas y las que sigan corriendo hasta el que se termine el juicio. Van a demandar la desocupación y entrega del inmueble. Van a demandar, en su caso, el pago de los servicios que se adeuden y también los posibles daños que se hayan manejado. ¿Alguna cosa adicional que ustedes sepan que garantizan? Porque las pólizas que he visto, cuando traen extinción de dominio, cobran muchas de ellas una cantidad adicional si se cubre extinción de dominio, y también los honorarios jurídicos son limitados. Te ponen ahí hasta tantos meses de renta o algunas limitaciones. Y lo que les decía, actúan en forma reactiva hasta que el problema ya está, o sea, no lo previenen. No tienen como fin el prevenir el problema, sino el resolverlo una vez que ya surgió. Aquí hay una alternativa a las pólizas jurídicas y es muy simple. Si el inquilino no paga, nosotros pagamos. Aquí hay una evolución conceptual porque en la póliza normal, el despacho de abogados entra a prestar sus servicios para recuperar el inmueble, recuperar las rentas vencidas, daños y eso. Pero el problema no es de él,
Él va a prestar sus servicios jurídicos hasta donde le permita la ley y no tiene mucha presión de recuperarlo rápido. Puede tomar el tiempo que quiera porque no tiene riesgo. Su riesgo es prestar los servicios, ir a las audiencias y ya. En el concepto que maneja Factor Renta, el riesgo que corre el propietario lo asume Factor Renta. Quien está en riesgo es Factor Renta, no el dueño del inmueble. Por eso dice el riesgo de incumplimiento se traslada a nuestra empresa como algo similar como el seguro de un auto. Aquí hay una garantía integral. Combina garantía de pago de rentas con protección patrimonial completa y trae un enfoque preventivo. Actúa antes y durante el arrendamiento, no solo después. Vamos a ver por qué. Ya estamos por terminar, ¿eh? Esta es la protección básica que maneja Factor Renta. En una sola hojita está desglosada. En primer lugar, elabora y firma el contrato de arrendamiento. Incluso se puede firmar en forma digital a distancia. Ya teniendo el contrato firmado, efectúa la gestión de cobro de rentas mensuales puntuales y pago de servicios. O sea, cada mes va a estar pegada con el cliente para que pague la renta. Le va a dar premios para que pague la renta. Y también se va a encargar de la cobranza en caso de que el cliente se atrase. Se va a encargar de la cobranza judicial o extrajudicial de rentas vencidas, adeudos por servicios y daños al inmueble. También va a proteger al inmueble. Va a manejar la defensa y recuperación de la propiedad por vencimiento o incumplimiento de contrato, incluyendo extinción de dominio. En todo esto, sus honorarios jurídicos son ilimitados y su precio anual es del 29% de un mes de renta para inmuebles habitacionales y un 39% para comerciales, con una comisión del 30% para asesores inmobiliarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Conocen alguna póliza que dé mayor garantía a ese costo? No, doctor, en lo personal no conozco ninguna. Aquí se dan cuenta, se está trasladando el riesgo a nuestra empresa. Vamos a estar sobre ellos, sobre los inquilinos para que paguen puntual. Y somos los primeros que vamos a saber que el inquilino tiene problemas, que se está atrasando. Nos vamos a invitarlo a que desocupe la propiedad y meter a otro en su lugar. Profesor, tengo una pregunta, nomás para aterrizar bien lo del precio, no el calculado. Si tengo una renta de $1,000, nomás van a pagar $290. Así es. Si Un la solo renta pago. mensual es de $1,000, te van Sí, a pagar $290 por todo el año de protección. exacto. Ok. Eso ¿Qué, era nada más. qué opinas del precio? Pues excelente. No existe en Ya, el mercado algo así. Bueno, sí existe en Factor Renta. pero además de esos $290, el 30% es para ti. Ujú. Perfecto, muy bien. ¿Sí? Este es la protección total. El otro es la protección básica. ¿Qué trae de diferencia? Las garantías del pago. Si el inquilino no paga, nosotros pagamos. Es un traslado total del riesgo. No tengo que estarme preocupando por embargar al inquilino. Aquí hay una empresa que me va a respaldar y que me va a pagar si el inquilino no paga. También trae cobertura de servicios. Todo lo que es la luz, el teléfono, todo eso, si el inquilino no paga, nosotros pagamos. Pero también trae protección contra daños al inmueble.
Si el inquilino no paga, nosotros pagamos, así de simple. El precio es del 59% de un mes de renta en inmuebles habitacionales y 79% en comerciales. Y nuevamente, comisión del 30% para ustedes. ¿Qué opinan? Si te das cuenta con esto, Amelia, te olvidas de pagarés, ya no tienes que hacer nada. ¿Dudas? No, doctor. ¿Cómo se contratan los servicios? Hay que entrar a factorrenta.com y llenar los datos básicos. En base a eso se manda un contrato. Este contrato es para firmar, que lo firme el dueño del inmueble. El dueño del inmueble analiza y firma, se analiza el contrato, se le responden las dudas y se firma el contrato en forma presencial o a distancia. Y el dueño del inmueble no tiene que pagar nada por firmar este contrato, porque todavía no hemos rentado el inmueble. ¿Están de acuerdo? Entonces no tiene Entonces, que pagar. es hasta que lo renten. Exactamente. Los costos de factor renta en lo que es la protección es hasta que se rente el inmueble, no antes. Y concluye una vez que se acabe, obviamente, la renta, que salga el inquilino. Hasta que recuperemos la propiedad y se la entreguemos al dueño del inmueble. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Buenas tardes, yo tengo dos dudas, profesor. Sí. La primera es, ¿cuánto cuesta la investigación? Porque me imagino que tienen que investigar muy bien al inquilino para poder comprometerse a hacer ese nivel de protección. Sí, ¿Cuánto aquí va. cuesta y quién lo paga? Bueno, a mí me ha tocado utilizar pólizas de arrendamiento y me las paga el arrendatario porque es él quien está prescindiendo del aval. Entonces, como que es presentar una u otra y la paga el arrendatario, pero en este caso le está resultando más conveniente al arrendador, pero ¿cuánto costaría la investigación de dicho arrendatario? Sí, aquí ahorita te voy a responder, nos regresamos. Vamos a subir esta clase grabada, porque todo eso de la investigación la vimos al inicio. La primera mitad de todo lo que vimos viene en esta parte de investigación, de todo lo que se investiga, cómo se maneja y lo que preguntabas de los costos. Aquí vienen. No es investigación nada más, es validación y viene un análisis predictivo que se entrega y son 6.99 pesos por persona física. Ah, ok. Sí, sí vi esa parte, perdón, pensé que se trataba de cosas independientes, pero entonces se integra lo primero que era la pura investigación del arrendatario Sí, y ahora con la póliza. sí, y aquí lo paga el prospecto, ¿sí? No lo paga el dueño del inmueble, porque él es el que quiere que lo investiguemos. Por eso son cuestiones que no sean tan onerosas, ¿sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Regresamos. Bueno, ya tenemos el contrato firmado con el dueño del inmueble. Ustedes lanzan la promoción del inmueble para rentarlo y analizamos al inquilino, lo evaluamos, lo seleccionamos y luego ya viene la firma del contrato de arrendamiento. Para firmar el contrato de arrendamiento tenemos que tener el contrato que firmamos con con el dueño del inmueble vigente, que se haya hecho la validación completa con el análisis predictivo del arrendador y en su caso fiador, y tienen que pagar la cobertura, depositar el importe de la protección básica o total elegida, el costo que bien veíamos aquí. Estos costos del 59% de un mes de renta o del 79%, o en el básico de 29 o 39%. Y además, al momento de firmar el contrato de arrendamiento, tenemos el dueño del inmueble tiene que recibir
el mes de renta adelantada, más los depósitos que en su caso sean acordados y demás garantías. Si pedimos fiador, bien inmueble, lo que sea, se tiene que tener listo al momento de firmar el contrato de arrendamiento. ¿Hasta ahí dudas? No, Aquí están las ventajas comparativas. El pagaré es un título ejecutivo mercantil. Desventajas: no se recupera la posesión con el pagaré, es vulnerable al nexo causal y no hay garantía de cobro. O sea, realmente un pagaré no nos garantiza que podamos cobrar algo. Si el deudor no tiene algo que le embarguemos, no tiene presión para pagarnos. Imagínense, metemos una demanda de embargo, llegan y no hay nada que embargar. ¿Qué presión tiene el inquilino de ir al juicio y pagarnos? Ninguna. Si sabe que el juez no lo puede meter a la cárcel, simplemente no se presenta, no contesta y se acabó. Y aunque salga una sentencia de que tiene que pagar, si no hay nada que embargarle, de nada nos va a servir. Las pólizas jurídicas normales no garantizan pagos y son reactivas. Nosotros, ¿cuál no podría ser nuestra desventaja? No sé, pero no lo creo. Podría ser que hay un mayor costo inicial que no lo considero. A esos precios que manejamos y un 30% para ustedes, no lo veo así. Beneficios para ustedes: tienen un valor agregado, un diferenciador para sus clientes, hay una disminución de conflictos, una mayor confianza para sus clientes y tienen ingresos adicionales, una comisión. Aquí, por ejemplo, el día de hoy nos las pasamos todo el día en Foviste, en Infonavit, porque arrancamos en Comitán de Domínguez con el desarrollo de un fraccionamiento de 60 casas. Esas 60 casas están en Comitán de Domingos, vamos a venderlas a través de Infonavit y Foviste con un precio promedio de 1 millón de pesos, 1.200.000 por cada casa, hasta 1.500.000 con crédito bancario. Esos inmuebles son de la empresa que opera Factor Renta, o sea, son inmuebles propios. Y si ustedes checan, verifiquen con todas las empresas y personas físicas que ofrecen las pólizas de arrendamiento, cuál es su capital y con qué responde. Factor Renta tiene capital y activos para cumplir lo que está manejando. Beneficios para propietarios: tranquilidad total y eliminación de preocupaciones sobre propiedades en renta, ingresos garantizados, aseguran el flujo constante de rentas mensuales y una protección patrimonial, incluyendo para extensión de dominio y cualquier tipo de daños y problemas legales. Manejamos toda la parte de inteligencia del servicio inmobiliario, que es firma electrónica, inteligencia artificial, bases de datos, seguridad digital. Todo eso lo manejamos. Tenemos un equipo de profesionales, tenemos más de 70 abogados en la República, los psicólogos forenses, analistas de datos, tenemos cobertura nacional. Una pregunta, maestro. Sí, Dentro de la contratación del factor renta, ¿ya incluye toda esa investigación previa que estábamos hablando al principio de esta clase o eso es por separado? son cuestiones separadas, vamos a regresarnos. Para contratar los servicios de Factor Renta, aquí dice Ujú. que tiene que haber primero el análisis predictivo. O sea, primero se realiza la investigación antes de entrar a la firma del contrato de arrendamiento. O sea, Ok, primero seleccionamos al inquilino y luego firmamos ya el contrato con él, porque en base a esa selección del inquilino podemos saber si necesitamos que nos dé 2 depósitos mensuales de renta o que nos dé un fiador. ujú, Porque si es alguien totalmente solvente, ni siquiera le vamos a pedir fiador. Nosotros como empresa asumimos el riesgo.
y podemos rentarle sin fiador. Perdón, maestro, esa es la otra pregunta que iba a hacer, pero usted ya la empezó a comentar. Entonces la otra garantía, aparte de que se hace todo el análisis para un prospecto a un arrendamiento, no es necesario que tenga un fiador. Dependiendo del resultado del Ok, análisis predictivo. Si es alguien confiable y que no ha tenido nunca problemas, ok, incluso puede no presentar fiador. Nosotros somos ok, sus fiadores, porque nosotros estamos respondiendo ante el ok. propietario. Por eso es la parte de capital y activos, para que el dueño del Sí. inmueble tenga una garantía de dónde recuperar su dinero. Entonces, en el resultado de la investigación previa, ahí se dictamina si es necesario o no fiador. Así es, Ok, perfecto. Gracias, maestro. por nada. Muy interesante, muy interesante. Maestro, Sí. y por ejemplo, para los extranjeros, Sí, no hay ningún problema. Recuerda que también verificamos los antecedentes que tiene a nivel internacional. Al inicio vimos que en todas estas bases de datos que tenemos hay una cobertura internacional. Verificamos listas negras globales de Interpol, CIA, DEA, FBI. Entonces también podemos abarcar a lo que son extranjeros. ok, gracias. Sí. Entonces, ¿dónde íbamos? Aquí. Entonces son los inmuebles que cubrimos: residenciales, comerciales, industriales y vacacionales. Aquí hay un comparativo de planes. Protección básica, elaboración de contrato, los dos la tienen. Gestión de cobro, las dos la tienen. Honorarios jurídicos ilimitados, también las tienen. Lo único es que la protección total, nosotros pagamos las rentas, también pagamos nosotros los adeudos por servicios y pagamos daños del inmueble. Eso es lo que dice, que si el inquilino no paga, nosotros pagamos. Entonces aquí hay un proceso de implementación, es un contacto inicial, y luego se contratan los servicios, se firma el acuerdo de prestación de servicios, se evalúan los inquilinos y luego ya se activa la protección al momento de firmar el contrato de arrendamiento. Esos son los pasos, no sé si quedan claros ahí. Son básicamente 4 pasos. Primero, el contacto inicial por parte del arrendador, por parte de ustedes. Con el dueño del inmueble firmamos el contrato de la póliza. Ya que tenemos la póliza, entramos a manejar la validación de inquilinos. Teniendo al inquilino seleccionado, entramos a firmar el contrato de arrendamiento. Aquí están los datos bancarios que ya habíamos manejado. Todo esto, acuérdense que lo vamos a mandar en PDF para que lo tengan. Y eso es básicamente, Una última pregunta, maestro. sí, Disculpe. Los alcances serían, ya como para un resumen de este contrato. Este, en caso, bueno, se hace el análisis, se firma el contrato de arrendamiento, existe la protección, incluso hasta pagar en caso de incumplimiento por parte del inquilino. ¿Y hasta dónde llegan los alcances? Sí, ustedes están pagándole porque él no paga, pero todo el proceso judicial también está incluido, jurídico, para devolverle la propiedad al propietario. Hasta ahí está cubierto, hasta entregársela por nueva cuenta. así es, hasta entregárselo. La próxima clase vamos a analizar el contrato, Ok, tanto el contrato de arrendamiento, y vamos a mandarles un formato. No se trata de que ustedes contraten este tipo de servicios con nosotros, sino que tengan los elementos para ustedes blindar sus operaciones inmobiliarias en materia de arrendamiento. Entonces vamos a ver el contrato de arrendamiento y vamos a manejar, a ver este contrato de prestación de servicios jurídicos. ¿Qué trae? ¿Cuál es su clausulado? Vamos a analizar esos dos contratos en la próxima clase. ¿Dudas? muy bien. Hay una sugerencia que nos comentan que sean las clases mejor los martes por los atrasos que ha habido. ¿Ustedes qué opinan?
De Pues, Sin acuerdo. problema, doctor. De acuerdo. De adelante. Entonces, acuerdo. Sí, los ¿sí? martes mejor. Entonces nos vemos el próximo martes y vamos a entrar a lo que es el contrato de... ¿El miércoles? ¿Perdón? ¿Y los miércoles, cómo ven? De acuerdo al martes. El martes está bien, el martes. Bueno, entonces los dejamos para el martes. El próximo martes nos vemos y entramos ya a lo que es el análisis del contrato de arrendamiento y les damos lógicamente un ejemplar y entramos al contrato de esta póliza. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se promete al cliente? ¿Sí? Entonces, pero para quien quiera ya lo pueden contratar todo esto que vimos el día de hoy. Pues les agradezco mucho y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Descansen todas. Hasta luego. Gracias. Gracias.